Bueno, estamos de vuelta ya en nuestro espacio de Ahora ante Meridiano y como habíamos anunciado desde el principio, siempre es un gran placer para nosotros que llegue los lunes, porque el lunes tratamos aquí temas, como decíamos, de interés para nosotros y de interés para ustedes, porque o nos vemos retratados nosotros mismos en ellos o conocemos a alguien a quien sabemos le pasan situaciones semejantes. Entonces, siempre nos interesa escuchar a la licenciada Mirta Gómez con los temas que nos trae en esta oportunidad, la ansiedad patológica. ¿Qué es eso, Mirta? Buen día, César. Bueno, es un tema que hoy día mucha gente está sufriendo de ansiedad patológica y por ende tuve que traerlo para que las personas comiencen ya a diagnosticar cuándo pudiesen tener una ansiedad patológica. Vamos a definir primero que la ansiedad es normal en todas las personas, porque es un estilo de supervivencia. Es decir, nosotros sentir ansiedad, eso se maneja a través del sistema nervioso periférico. Es decir, es el sistema que nos ayuda a nosotros a levantarnos temprano, a buscar la manera de estudiar, a la manera de irnos a trabajar. O sea, una parte de supervivencia que es normal en las personas, que si no la tuviésemos, pues entonces quizás no lo hiciéramos de una manera correcta. Pero hay gente, Mirta, que uno la ve como tan parsimoniosa, tranquila, que no se inmutan por nada, frío. Eso tienen el sistema más lento. Pero sufren en un momento determinado, le puede tocar. No creo que sufran tanto, no, de ansiedad patológica. Eso lo sufren las personas que generalmente son más activas. Porque ese sistema nervioso, pues, periférico, trabaja mucho la parte motora, es decir, la parte de tú rápidamente accionar, de buscar. Ese tipo de personas a veces se queda rezagada. Entonces, ¿qué pasa con la persona que tenemos una ansiedad normal, que así se llama? Esa ansiedad nos permite entonces hacer las actividades cotidianas, estudiar, llegar temprano, de una manera normal. Sin embargo, cuando ya ese sistema periférico se vuelve mucho más activo y yo entonces produzco una ansiedad mucho más avanzada de lo que es normal en el ser humano, entonces comienza y se traduce en una patología, es decir, en algo ya anormal. ¿Y qué pasa en ese paciente? Que generalmente cuando sufre ese tipo de situación comienza con un estrés leve. Ya comienza a doler la cabeza, ya comienza a sentirse taquicardia, que generalmente son los síntomas comunes, y comienza a sudar tanto los pies como las manos, comienza a sentir que no puede respirar bien, que se está ahogando. Inclusive comenzamos también con dolores musculares también. Inician en la parte occipital, es decir, nosotros tenemos un hueso occipital detrás, que es el que muchas veces está irradiado lo que es el músculo. Y ese músculo entonces del occipital se trabaja hasta la espalda y eso es lo que hace que nosotros tenemos dolores del cuello y dolor de espalda. Ese tipo de ansiedad. Y no sé, muchos pacientes llegan a la consulta con situaciones físicas, con dolores. Sin embargo, lo que tienen es una ansiedad patológica, es decir, un estilo de supervivencia mucho más elevado que cualquier persona normal. Esa ansiedad, cuando le coge esos dolores y que está el tipo medio duro, es lo que ahora le llaman de que estrés. Exacto, sí, porque entonces la ansiedad patológica se divide en varias. Por ejemplo, en estrés postraumático, en estrés, como bien tú decías, puede ser también obsesivo compulsivo, las personas que son muy obsesivas porque las cosas le salgan bien. También puede dividirse también en una persona que tiene fobia, sin miedo patológico también. Todo eso se va combinando con la ansiedad y va incluido en la ansiedad. Porque yo veo, por ejemplo, hay unos tipos que tienen como decimos, que delirio de persecución, que todo el tiempo creen que lo están siguiendo, todo lo que le hacen es porque me están armando un gancho. Eso también tiene que ver con esos tipos de fobias pueden caer, porque a veces son fobias al público, a la parte social, y influyen mucho en que muchas personas a veces no quieren salir por ese tipo de fobia. Y hay otra fobia. Esta gente que ahora, para hacerse una tomografía, hay que meter a uno en una cuestión que no se puede mover. Claro que sí. Y tengo un amigo que me dice que fue estos días, oye, dejé los cuartos botados. Pues lo hizo. Yo me voy a morir aquí adentro. Claro, no, tú sabes que la ansiedad influye mucho en eso, inclusive en las operaciones. Hay personas que le aumenta tanto la taquicardia y la ansiedad en una cirugía que muchas veces le sube la presión y tienen consecuencias negativas. Y hay gente como que no sé si tendrá que ver con eso, que hasta la anestesia es un poquito difícil para cogerla. Así es también, claro que sí, porque ese es el sistema nervioso y eso es lo que ayuda en todas las áreas. Y por ende, esa ansiedad debemos buscar ayuda. Te quería preguntar eso, ¿hay forma de contrarrestar esto? Claro que sí. Bueno, en el caso de nosotros como terapeutas tenemos que investigar dónde se canaliza más esa ansiedad, si es en la parte de fobia, si es en la parte obsesiva o muchas veces un estrés postraumático, que un estrés postraumático es cuando tú sufres una situación
en el momento y eso te produce situaciones físicas. Sí. Te han robado, te han dado alguna situación. Te has quedado trancado en un ascensor. Exactamente, la claustrofobia, que hay personas que se quedan cerrados en los circos y esa situación pues le produce miedo a los espacios cerrados. Sí. Es decir, específicamente cuál es la ansiedad que te provoca, cuál es la situación y entonces buscamos las terapias para manejar esa ansiedad. ¿Esos casos entonces tienen que ver con terapia o con medicamentos? Ambos, porque ya una ansiedad patológica, la persona muchas veces pierde el control. Es decir, no está respirando bien, aumenta inclusive la presión arterial. Muchas veces estas personas también sudan demasiado, inclusive hay personas que no pueden ni escribir porque están sudando hasta el cuaderno de una manera excesiva y por ende esas situaciones físicas tienen entonces que ser medicadas. Ya. Inclusive hay muchos fármacos para contrarrestar la ansiedad, pero también tenemos que trabajar la parte de la terapia, cómo esa persona puede acostumbrarse a bajar el estilo de vida sin tener que estresarse tanto en una situación X. Ok, nada, entonces me gustaría saber qué tan común es que la persona vaya donde un especialista a tratar esto, porque la mayoría de gente entiende que eso es normal y que eso es cosa que se quita y que eso... En muchos casos hay pacientes ya que no aguantan vivir con esa ansiedad, es decir, que tienen ya dificultad inclusive en su desenvolvimiento, pero lo primero que hacen es ir a un médico. Ya. Y luego entonces el médico lo va a referir o a un psiquiatra o a un psicólogo clínico. Regularmente, ¿quién debe tratarlo? ¿En qué nivel cada uno? Ambos, por ejemplo, el clínico, psicólogo clínico, que es la parte terapéutica, y el psiquiatra en la parte de medicación. Ya. Porque muchos psiquiatras no trabajan la parte terapéutica. Y aunque quieran quitar la causa con medicamentos, pues Sí. entonces sigue ahí todavía porque no se ha trabajado la parte normal y emocional de ese paciente. Ya. Entonces llega a la parte psiquiátrica y de medicamentos cuando ya está muy fuerte, muy Así enraizado es, el cuando asunto. los síntomas. En la época de inicio puede tratarlo Puede un corregirse psicólogo, con una terapia. Y como tú bien decías, muchas veces esos síntomas son tan difíciles de manejar que entonces tienen obligatoriamente que medicar. Y llega a un extremo elevado. Hay pacientes inclusive que no se pueden ir a un lugar cerrado, no se pueden montar en un avión, no pueden hacer cosas, por ejemplo, ir a una cirugía. En el caso de tu amigo que se fue y no se hizo el estudio. Es decir, todas esas situaciones entonces interfieren en el diario vivir. Cuando tú hablabas de patológica, la gente percibe como que lo patológico es algo que nace con uno, que no, es algo eso anormal. se adquiere, Exacto. entonces se convierte en parte de uno, por Exacto. eso es lo de patológico. En el caso de nosotros la ansiedad, nosotros nacemos con un poco de ansiedad, o sea, es normal, porque es una manera de supervivencia. Sin embargo, cuando aumenta esa cantidad de normalidad, pues entonces se convierte en una patología que no es normal y por eso es que cambia de un estado normal a la normalidad. De hecho, muchos psicólogos y psiquiatras hemos dicho que esa parte fina de cambiar a una parte anormal es invisible. Nosotros podemos estar bien ahora, pero puede ser que cambiemos nuestro estado de una manera rápida y por ende hay que buscar ayuda psicológica. Mirta, la etapa en la que se desarrollan este tipo de procesos es siempre la niñez, la juventud. ¿Puede una persona ya bien adulta empezar a sufrir? Mira, yo te voy a decir algo, inclusive niños yo tengo con ansiedad. Niños, es decir que en cualquier etapa se puede manejar. Niños que se orinan y niños que se comen las uñas o la onicofagia, que es lo que llamamos en psicología. Es decir, que no es solamente el adulto, sino que aún los niños pasando por situaciones difíciles que no pueden manejar, también desarrollan ansiedad. Eso es cierto. Y lo podemos notar inclusive en los trazos que ellos realizan con los test psicológicos que nosotros aplicamos a los niños. Podemos notar cuando están muy ansiosos esos niños. Y por ende se van entonces incursionando más en la adolescencia, que son cambios ya físicos y emocionales, y también en la adultez. Es decir, que en cualquier etapa tú puedes encontrar una persona con un niveles de ansiedad patológicos o anormales. En la adultez ya muy entrada en años, puede manifestarse una persona que nunca haya sufrido como de gran ansiedad. Claro. Puede en esa etapa ya de los últimos años desarrollarla. Incluyendo cuando tienen muchas situaciones fuertes en la vida, que le ha pasado quizás situaciones que no lo pueden controlar o que tienen un trabajo muy fuerte, también pueden desarrollar una ansiedad. Porque se va acumulando, es un tipo de estrés que va acumulándose en el paciente. Yo he escuchado que hay gente que se desconecta, que llega que a debe un de momento en el que tienen como tanta presión, como que sufren un blackout. Sí. ¿Tú puedes explicarme un poquito? Mira, de eso? generalmente cuando la persona está muy ansiosa, no se llega un momento que ya el cuerpo no resiste y hay un mecanismo de defensa que es cuando el cuerpo como que te desconecta y a veces muchas personas se desmayan y no se explican y es porque el mismo cuerpo ya no aguanta el nivel de estrés y por eso tiende a tener un mecanismo interno de defensa que desconecta inmediatamente al ser humano y al cerebro también. Y lo ideal es, ¿verdad?, que podamos manejarnos
tanto con los estrés que tenemos en las situaciones diarias, pero también que podamos tener un tiempo de esparcimiento. Por eso que se recomienda mucho las vacaciones. Y las personas disfrutar, de salir, de convivir, porque eso ayuda mucho a superar las ansiedades y sobre todo los ejercicios. La familia, ¿qué rol debe jugar ahí? Es importante, cuando una persona nota que ya hay síntomas exagerados, entonces debería ayudar como familia a manejar ese estrés que tiene esa persona. Y de acuerdo a la personalidad también, hay personas que pueden aguantar más que otros. Sí. Y depende, o sea, la familia sabe cuándo el otro ya no puede suponer que va a seguir adelante. Entonces hay que buscar ayuda inmediatamente. En esa parte de ansiedad es física, muchas veces se traduce hasta en órganos. Personas que tienen a veces un dolor de cabeza que no se le quita, que pueden sufrir de gastritis. O sea, que puede afectar incluyendo otros órganos débiles. Y entonces por eso es bueno buscar ayuda. O sea, que lo psicológico puede afectar cualquier órgano. Se somatiza en un órgano específico. Sobre todo cuando tu órgano es más débil. Por ejemplo, hay personas que son más débiles en el estómago, en el colon. Hay también personas que se les irrita el colon. ¿Por qué? Por la misma situación de ansiedad. Ok. Bueno, nada, Mirta, yo creo que el tema es interesantísimo y la gente seguro lo disfrutó en su casa. Me gustaría que tú vuelvas, como cada lunes, a reiterar tus oficinas donde están, teléfono, para que así cualquiera que tenga una situación como esta o algún amigo que tenga esto, lo conecte contigo y pueda empezar su tratamiento. Mira, generalmente ahora en el siglo XXI es muy normal que muchas personas sufran de ansiedad. Por tanto, es bueno que tomen en carta en el asunto mucho antes de pasar a síntomas más serios. Entonces estamos en la avenida Juan Pablo Duarte, estamos en la Plaza Ramblas, en el módulo 116, con el 809-754-5659. Ahí estamos a la hora. Bueno, muchísimas gracias, Mirta Gómez, por traernos estos conocimientos, esta experiencia que no tiene precio, como dice el comercial aquel, y que de seguro ha servido para que mucha gente identifique a quienes están sufriendo de esta ansiedad patológica en su cercanía. Vamos a la pausa. Nosotros, cuando retornemos, está por acá ya nuestro otro invitado. Hoy vamos a hablar de Expo Cibao 2014. En septiembre próximo tendremos esta importante feria en Santiago y está aquí con nosotros el director ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, con quien vamos a hablar en unos momentitos acerca de los preparativos. Adelante, señor director.